Guillermo Moreno. Buenos días, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. No, antes que nada el agradecimiento es de nosotros, sabemos que es temprano para quizás ponerse... No, yo arranco a las 6, querido. ¿Qué? Sí, no consta, ha venido a la radio pública y ha llegado 30 minutos antes. No, yo arranco a las 6. Arranco a las 6 porque ya somos veteranos, ¿viste? Eso de levantarse tarde es más para los pibes. Nosotros ya... ¿La maniobra de Caputo es de veterano político? No hubo, no vi yo que el tipo ni estuviera entrenado, ni estuviera preparado, me pareció que no estaba a la altura de las circunstancias, estaba ahí tratando de ver cómo zafaba. Es un gobierno de gente muy menor esta, ¿no? Muy menor, y se comportó como un funcionario de características menores. Vos no estabas frente a un ministro que vos dijeras, uy, mirá, compará cuando vos veías a Caputo en la televisión, no lo veías a Debido. Vos veías a Debido, veías un ministro, veías un señor, veías un caballero, ves a ves gerente menor, digamos, ni siquiera. Nada relevante, digamos, del otro lado. Cuando uno buscaba quizás la explicación de la aparición de su nombre y apellido en diferentes cuentas offshore, él hizo el paralelismo con una caja de seguridad. Digo, hay una pequeña gran diferencia, ¿no? El tema es que es lo que vamos a reflexionar, si la conducta individual del ministro o la conducta que implica los hechos colectivos del ministro. Y a mí me parece que dividamos los dos temas. Obviamente lo penal es la conducta individual, porque es lo que apunta directamente a la situación de decisiones que tomó y si la información que dio corresponde, no corresponde, en qué delito están marcados, etcétera, etcétera. Mucho más grave son las decisiones políticas que toma en el marco de un endeudamiento generalizado del país, donde hasta podemos coincidir que el endeudamiento no sería lo complicado si generás la capacidad de pago para cumplir en el posperíodo con ese endeudamiento. Ahora, si vos tenés un negocio y te vas endeudando y no vas a pagar, y sabés que no vas a pagar, ¿eso es una conducta penable o no penable? Y es penable. Vos sabés que a la larga después tenés que explicar muy bien cómo es que te endeudaste sabiendo que no ibas a poder pagar. Entonces yo coincido con él que el problema no es la deuda en sí. Coincido con él que el problema es que este gobierno de descerebrados se endeuda y no genera los mecanismos para después pagar la deuda. Y eso sí ya empieza a ser una conducta que en el código está tipificada como la inconducta del buen hombre de negocios. Vos tenés que tener una conducta de buen hombre de negocios. En los negocios tenés que tener la conducta de buen hombre de negocios. Claro, nosotros a veces, por exceso de reflexiones ideológicas, los elementos ordenadores básicos que hacen a la conducta, o por desconocimiento, a veces también es por desconocimiento, no hacemos ejes en los temas centrales. Que Caputo no sea un buen hombre de negocios es una conducta extremadamente reprochable, incluso en temas judiciales. Pero vuelvo a decir, si el almacenero de la esquina de tu casa compra y no vende en relación a lo que compra y tiene un conflicto con los proveedores, puede ser una característica del comercio, devuelve la mercadería, hace, bueno, me equivoqué, estuve mal, hice las cosas desordenadas y cierra su negocio, sigue, o si encima de comprar, no vende, pero remata la mercadería de alguna manera por otra puerta, vacía el negocio y cuando van los proveedores no está ni la plata ni la mercadería, eso judicialmente
es penable. Lo mismo pasa acá, él se está endeudando y no está generando las condiciones de repago. Él lo sabe, por eso el alegato que hizo ayer. Más, el alegato que hizo ayer es para decir el día de mañana, cuando le toque ponerse el casquito amarillo, que inexorablemente se lo vamos a poner, no, miren, yo fui al Senado y dije que el problema no era mío, el problema era del otro. El otro es el ministro de Hacienda. El otro es Duchovne, cuando dice el problema es el déficit, no me miren a mí. Miren un piso abajo, si es que todavía está, no, 2 pisos abajo, creo que él está en el 7 y Duchovne en el 5 del Palacio de Economía. El problema, y yo se lo dije, yo le dije que el problema no era mío, que el problema era de Duchovne. Bueno, Duchovne después dirá que son las decisiones políticas que le impartió el presidente. Otro motivo más para que Mauricio vaya preso. ¿Considerás que es una cuestión de inaptitud o al contrario, que están siguiendo a rajatabla el objetivo que tienen planteado desde las políticas que se vienen empleando? No, eso no hay, no. El único objetivo que tuvieron fue aumentar la comida. No. El único objetivo que tuvo Macri fue hacer feliz a su mamá, que es Blanco Villegas. Él duplicó el precio de la comida y todo lo demás vino por añadidura. Vos te podés imaginar que no puede haber ningún objetivo de política que es endeudar y no pagar. ¿Quién me puede explicar que eso es un objetivo de política? Yo creo que hay que profundizar. A veces yo, en esto, algunos compañeros me dicen, bueno, Guillermo, no tenés que disculpar un poco. No, mira, yo lo que digo es que hay que profundizar los análisis. No se pueden hacer análisis tan livianos. ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál sería el negocio subyacente, o sea, el que está por atrás, de tomar deuda y no pagar? Que se quieren quedar con vaca muerta, pero eso es una tontería, eso no existe. Que te van a llevar el agua en los próximos 10 años, en los próximos 20 años, bueno, eso está bien, pero me expliquen cómo se la van a llevar, cómo va a ser el gasoducto. Son cosas de Carrió, ¿viste? Que empezó a decir hace no sé cuántos años que se querían llevar el agua. Bueno, ahora que es gobierno, que me explique qué cambió para que no se lleven el agua. Estas cosas hay que reflexionarlas con cierta seriedad. Si no repetimos situaciones que después no se corroboran en la realidad. Yo afirmo desde hace más de 2 años a esta altura del partido que la única decisión que tomó Macri fue aumentar la comida. Al aumentar la comida generó toda esta situación. Se le vino abajo la economía porque si gastás en comida no podés gastar en el resto. El resto entró en recesión, sacó a gastar al sector público mientras bajaba los ingresos porque quitaba retención. Entonces al gastar a lo loco en el sector público y generar lo que un gobierno de estas características nunca había generado, que es un déficit fiscal que casi se acerca al desastre del gobierno de Alfonsín. Para encontrar un déficit fiscal tan grande como este te tenés que remitir al gobierno de Alfonsín, que no pasó a la historia por entender sobre el hecho económico, ¿no? Podemos hablar de Alfonsín sobre otros temas, pero sobre lo económico fue un fracaso total. Bueno, este se acerca. Mira, Alfonsín cuando se fue tenía 12 puntos de déficit fiscal. Inmanejable. Bueno, este está en 11. Entonces, vos me decís, ¿cuáles son los objetivos detrás de esto? No, mirá, él quiere llevarse una comisión por la deuda que... Bueno, está bien. Alguien supone que él van a llegar al gobierno por llevarse una... Se llevará la comisión también, pero llegar al gobierno simplemente para llevarse una comisión... Me parece hasta menor, ¿se entiende lo que te estoy diciendo? Sí, es algo superficial dentro del contexto. Bueno, por eso, entonces, vos me querés, de paso aprovecho, pero una cosa es de paso aprovecho y otra cosa que sea el objetivo central. A ver, estos son oligarcas y son gente menor, no son gente de trabajo, no son gente preparada. Yo los conozco a casi todos conozco a esto. A todos, se sentaban del otro lado del escritorio. Sí, claro, y a Macri lo conozco cuando le tuvimos que sacar el correo, porque no pagaba. Cuando me hablan, no, porque Macri es un tipo exitoso. Sí, claro, hizo la plata sin pagar. El tipo compra o toma deuda y no paga. Mirá que más fácil la manera si vos hicieras eso en tu vida. Sí, y después buscaba, en determinado momento se buscó condonar esa deuda a través de... Bueno, esa es la primera causa por la que va el preso. Esta que te acabo de describir, y ni te digo la del sistema financiero. Imagínate los directores de los bancos públicos que están dando los créditos ajustados
por inflación, porque finalmente le ponga o no le ponga, son índices inflacionarios, el UVA, y ya le hemos escrito nosotros artículos diciéndole, mire, usted está insolventando al banco, no está cumpliendo con la regla de buen hombre de negocio, y eso está en el código. O sea, no es que el sistema te permite hacer cualquier cosa, si vos incumplís con las buenas prácticas de buen hombre de negocio, eso está penado y vas preso. Bueno, en este caso, obviamente que lo tenés que demostrar, en este caso pasa lo mismo. El problema de Caputo, offshore, el problema de Caputo, que está tomando deuda, que él sabe que no la va a poder pagar, porque la deuda que toma en moneda dura, la cambia en el mercado a través del Banco Central o en el mercado, depende de la mecánica que utilicen, sea el mercado libre de cambio o el Banco Central directamente, a pesos, y lo utiliza para pagar sueldos, para pagar los anticipos de obra o materiales de alguna obra. Entonces, no genera... Esa plata muere ahí. Claro, no genera los recursos para... Si vos me decís, me endeudo, hago 10 centrales nucleares, bajo el costo de la energía en la Argentina, y al bajar el costo de la energía hago más productiva la economía, con eso exporto, y con lo que exporto voy a pagar la deuda, bueno, es un negocio, te puede salir mejor, te puede salir peor, pero tiene lógica. Sí, además planteando que cualquier negocio genera un riesgo. Bueno, ese riesgo existe. Ahora, el riesgo de pagar los salarios, digo, ahí no existe el beneficio. Bueno, este es el tema. Entonces, él no tiene manera de explicar que esa deuda se repaga. La pregunta es, bien, entonces, ¿por qué te la van prestando? Y te la van prestando por esa famosa relación deuda-PBI, donde los que te la están prestando tienen una parte de su cartera de inversión casi en el límite de la timba. Y eso es Argentina. Che, le voy a poner un número, unos pesitos al cero, a ver si sale. Bueno, si sale, ¿viste? Y, bueno, entonces de la cartera de inversión que tiene, dice, bueno, vamos a invertir en Estados Unidos, en Luxemburgo, en China, en Blum Blum. Y un pedacito de Argentina. Ese pedacito que ponen en la Argentina, a vos te lo resuelve. Por eso dicen que este muchacho es un experto en caminar los pasillos de los fondos de inversión. El límite de la timba de los pasillos de inversión. A la larga, algunos se van a ir, que es lo que está pasando ahora. Sí. Por eso sistemáticamente desde hace algunas semanas venís vendiendo 100, 200, 300 millones de dólares. Y algunos van a quedar enganchados. Lamentablemente, esta situación puede llegar a acontecer, uno no la desea, pero puede llegar a acontecer, y ahí Caputo va a estar en la justicia, pero no por las offshore, sino para que explique técnicamente por qué se endeudaba sabiendo que no la puede pagar. Tal cual. Digo, uno no puede pedir prestado lo que no le alcanza la billetera. Planteando quizás uno escucha que cada vez que se propone un debate sobre las políticas que se vienen empleando, que siempre son en perjuicio de la clase trabajadora, digo, se escucha él, bueno, pero lo que recibimos, bueno, lo que está... Y acá haciendo hasta una autocrítica y una mea culpa, decir, bueno, seguramente hubo cosas erróneas, decisiones económicas, políticas, decisiones quizá de convicción propiamente dicha del partido político de la gestión anterior, que podrían llegar a ser criticadas, o no, después se puede debatir o no se puede llegar. Ahora, cuando constantemente se utiliza como justificativo y como motivo y como causa de las decisiones que se vienen tomando la gestión anterior, y la verdad empieza ya a generar duda de la capacidad. Ahora bien, hablan de que estaba todo mal, pero la justicia falló a favor de los índices que brindaba el INDEC. Sí, del partido que vos estás mencionando, ese partido justicialista, obviamente que fue el núcleo duro de este gobierno. Sí. El gobierno fue el partido justicialista, de hecho Kirchner constituyó un frente que se llamó el Frente para la Victoria, pero el núcleo duro, yo te diría casi el 100% de los votos que recibió Kirchner, fueron del peronismo y fundamentalmente del peronismo de la provincia de Buenos Aires. O sea, son ustedes los que votaron bueno, ustedes, al menos los que acompañaban a Duhalde, ¿está bien? O sea, donde Duhalde tenía predicamento, esos votaron a Kirchner, con esos votos ganamos. Está bien, porque no es que teníamos votos propios, los votos propios Kirchner los tenía en Santa Cruz y en algún lugarcito más, pero los votos fundamentales vinieron de la provincia de Buenos Aires y del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que era donde Duhalde tenía mayor predicamento.
Las políticas del peronismo siempre tienen una misma direccionalidad, que es la defensa del mercado interno, la industrialización del país, mirar la sociedad de abajo para arriba, y de alguna manera es lo que le vamos a volver a ofrecer a la patria. En eso también, a veces, cuando vamos avanzando sobre la frontera de producción, o sea, los límites que te impone la propia economía, empezamos a tener escosores. Lo tuvo el general Perón y lo tuvimos nosotros también. Tratamos de transformar esa realidad y no se nos dio la famosa restricción externa. Y sobre llovido mojado. La verdad que cuando uno tiene que hacerse la autocrítica, que es correcto y no hay ningún problema en hacerla, tiene que mirar el plan de negocios de YPF, ¿está bien? Cuando uno mira el plan de negocios de YPF, en realidad lo que hizo el energúmeno de Galucho fue empezar a aumentar los combustibles. Y cuando vos aumentás los combustibles y aumentás la energía, deteriorás la competitividad de tu aparato productivo, que fue lo que empezó a acontecer en nuestro gobierno y que en este gobierno se agudizó. Con respecto al INDEC, fíjate vos la paradoja de que esa es una operación de prensa, como lo dice la justicia, que empieza en el 2007, pero no empieza en el ala liberal, oligárquica de la sociedad argentina. Esa operación de prensa empezó en el ala progresista de la sociedad argentina, empezó Página 12. La pregunta es por qué Página 12 decidió machacar y sigue hasta el día de hoy, después que la justicia falló, machacando sobre el tema del INDEC. Y ahí sí tenemos que hacer una reflexión profunda sobre si a veces no somos demasiado generosos. A veces me parece que los peronistas, al revés de lo que se nos acusa, somos demasiado generosos. Entonces, nosotros terminamos presos de algunas operaciones de prensa que tienen su inicio en algunos sectores que ya en el 2007 las empezaban a hacer, basta ver los diarios, y que no nos habían acompañado en el gobierno. Porque no es que los sectores progresistas votaron a Kirchner, por eso te hago tanto hincapié en que se ganaron con los votos del compañero Duhalde de la presidencia. ¿Está bien? Sí, sí, los sí. sectores progresistas votaron a Carrió. Yo no sé la edad que vos tenés, pero te tenés que acordar, y si no, lo reflexionás. Carrió hizo una campaña como que era progresista y sacó el 15% de los votos en el 2003. Y los sectores progresistas decían, no lo voy a votar a Kirchner porque es una marioneta de Duhalde. ¿Te acordás de todo eso? Sí, 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 sí. Bueno, muy bien. En el 2009 tampoco lo votaron a Kirchner. Y resulta que nosotros empezamos a tener un discurso condescendiente con esos sectores, como corresponde, pero me parece que empezamos a olvidarnos de algunos de los miembros de nuestra familia. Y ahí, ¿por qué cuento esto? Primero porque es la verdad histórica. Sí. Y sería muy fácil decir, Mañeto fue el que hizo la campaña contra el INDEC, pero no es cierto. Mañeto se apropió de una empresa en la sala de tortura, pero la campaña contra el INDEC la empezó Página 12. Propiedad de Mañeto es propiedad de Mañeto, pero te vendía un estilo progresista, y la mayoría de los periodistas, salvo los que se fueron a Clarín, de aquel Página 12 siguen en este Página 12. Salvo el caso de Berbisky, que se fue ahora por otro tema, la mayoría sigue, pero Berbisky sigue escribiendo las mismas estupideces desde otro lugar. O sea, Berbisky sigue diciendo que el INDEC mintió, Página 12 con Mario Weinfeld y los demás periodistas siguen diciendo que el INDEC mintió, y nosotros en ese tránsito fuimos perdiendo algunos miembros de nuestra familia, y se fueron incorporando otros que no son los fieles, ni ideológica, ni doctrinariamente, ni políticamente, que siempre están tratando de especular a ver de dónde consiguen, al igual que algunos oligarcas, un mastiquín mejor. Si vos revisás
los errores cometidos en nuestro gobierno, que no fueron tantos, los aciertos fueron muchísimos más, en general no han venido de cantera peronista. Es por la propia amplitud de nuestro gobierno y la propia generosidad de nuestro gobierno. Ahora, las críticas se centran en los funcionarios peronistas, porque el INDEC era de funcionarios peronistas. Ana Erwin, la semana pasada, tuvo que ir a declarar a un mega juicio de lesa humanidad, porque ella fue secuestrada 6 meses con su hija por la dictadura militar. Y esta notita yo nunca lo vi, diciendo, miren, la verdad, antes de hablar de Ana Erwin, antes de hablar de Beatriz Paglieri, tendrían que revisar la trayectoria de estas compañeras, claro, pero como eran peronistas, martillamos sobre el peronismo de la misma manera que martillamos a los varones del conurbano y diciendo que los intendentes eran no sé qué historia, y ahora extrañamos los intendentes que en una época teníamos y en ese momento criticamos. Después fuimos sobre los punteros del peronismo, fuimos sobre toda la construcción que hizo fuerte al peronismo. ¿Por qué cuento esto? Porque en esta descripción que estoy haciendo está la solución. ¿Cuál es la solución para el volver? Volver a juntar la familia. Y después hacer un frente electoral, no hay ninguna duda, pero primero juntar la familia. Por eso estoy planteando la importancia de hacer una foto con los 4 presidentes vivos que tiene el Movimiento Nacional Justicialista viviendo en la Argentina. ¿Con todos? Por eso, en verdad tenemos 5 presidentes vivos, de los cuales 2 son mujeres. Pero en una, ya la biología lamentablemente hizo lo que siempre hace y no está en condiciones de viajar. De los 4 presidentes vivos que tiene el Movimiento Nacional Justicialista. Porque no hay nadie en el fuera del Movimiento Nacional Justicialista que sea mejor que el peor de los nuestros. Si no, dame un caso, poneme el peor de los nuestros. Poneme el peor de los nuestros. Sí, a ver, digo, en cuanto a gestión o por lo menos... No, el peor, cualquiera que se defina peronista, decime quién es para vos el peor. De lo que hoy autodefinido peronista, Carlos Saúl Menem. Bueno, muy bien, decime a alguien peor que Menem que esté del lado de ellos. Bueno, todos. Y entonces, claro, entonces no hay nadie que sea mejor que el peor de los nuestros. Si es que te di a vos el beneficio de la duda, decir que Menem fue el peor de los nuestros. Yo supongamos que te acepto eso, no sabría muy bien por qué, pero supongamos que te acepto esto porque decimos que Menem, y correctamente se dice, fue neoliberal. Ahora, si este es un gobierno oligarca y todos ellos son peores, entonces juntemos la familia. Juntemos la familia, elegimos la reconstrucción de la familia, vamos con un frente electoral donde podamos juntar a los sectores progresistas que nos pueden volver a acompañar, no hay ninguna duda. Que hagamos un frente electoral con los sectores progresistas, hagamos un frente electoral con los sectores nacionalistas y tratemos de ganar en primera vuelta. Porque ellos van a sacar el 40% de votos. Eso de pensar que los radicales van a dejar de votar a Macri es una fantasía de Moró. Eso no se va a verificar, los hechos políticos no se va a verificar. Desde los 14 años que yo vengo tratando de dar vuelta un voto radical y no lo conseguí nunca. Moró se acerca ahora porque él todavía piensa que tiene razón con la construcción del tercer movimiento histórico, que empezó en el año 85, después que Alfonsín nos gana por segunda vez la elección. Primero nos ganó en el 83, después nos ganó en el 85. Ellos inundan la Argentina con la publicidad del tercer movimiento histórico. Ellos decían, los radicales, el peronismo y ahora el alfonsinismo. O el irigoyenismo, el peronismo y el alfonsinismo. Bueno, ahora se acerca porque dice, no, yo no cambié nunca, yo creo que hay que hacer el tercer movimiento histórico. Y yo le digo, no, mira, el tercer movimiento histórico será cuando el peronismo cumpla con su cometido, pero todavía no terminamos con la pobreza en Argentina, que es el cometido del peronismo. Por lo tanto, que todavía va a haber peronismo por muchas décadas más, muchísimas décadas más. Entonces, cuando vos le decís eso, él ya te mira distinto. ¿Considerás posible esa foto que planteás? La considero posible y la voy a intentar construir.
y voy a tratar de que a través del programa económico de contingencia, teniendo claridad sobre lo que estamos enfrentando en términos económicos en el descalabro de este experimento oligárquico, los compañeros se junten no para tomar decisiones, sino que se junten porque esto no es el 2001, esto no es el 89. Esto es la suma de los dos. Acá tenés el exceso de dinero producto del déficit fiscal que tenías en el 89, tremendo déficit fiscal que lo volvés a repetir ahora, y tremendo exceso de dinero que es lo que volvés a tener ahora, y un déficit del sector externo como tenías en el 2001. Entonces tenés las dos cosas al mismo tiempo, En el 2001 no fue una crisis por exceso de dinero, por defecto de dinero. ¿Te acordás que no había plata? Sí, sí, sí. Bien, entonces el problema era del sector externo. La Argentina era extremadamente cara, tenía problemas tremendos de competitividad. Bueno, ahora los tenés. Pero conforme con esto, también tenés un tremendo déficit fiscal, casi igual que el de Alfonsín, y una tremenda cantidad de dinero que si no la tenés todavía en el mercado es porque hay un doble pago de tasa de interés a través de las famosas LEVAC y los 27 puntos del Banco Central. Porque estos son tan descerebrados que pagan tasa de interés cuando toman los dólares. Y después pagan tasa de interés cuando venden esos dólares y tienen que absorber los pesos. Entonces sobre la misma deuda pagan 2 veces tasa de interés. Mirá si los tipos son descerebrados. Y cuando vos lo sientes en el banquillo y le digas, pero usted no sabía que estaba pasando esto, explíquemelo. Pero usted no cumplió con la conducta de un hombre de negocio, mucho menos de un funcionario racional que tiene que defender los intereses, bla, 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 bla. Listo. Están ahí de las condenas más graves que se le puede dar a un funcionario. Las dos, lo del alfonsinismo del 89, que te vuelvo a insistir, no se caracterizó por entender de economía Alfonsín, por eso llevó la economía nacional a donde la llevó. Prácticamente casi a la disolución nacional. Y volvemos en el mismo proceso en el 2001, las dos juntas tenemos ahora. Por eso el rol del peronismo... Qué panorama alentador, Y bueno, por eso me enojé con Zaffaroni cuando empezó a blandir los fantasmas. Y le dije a Zaffaroni, mira Zaffaroni, sabrás de derecho, si es que sabes, no lo estoy en condiciones de evaluar. Pero de economía no sabe nada, así que de esto no hables. Porque el problema de si esto se llega a generar, porque la realidad te lo indica, o de alguna manera lo empieza a encaminar, es que la política en el peronismo todavía no tiene un Rodríguez Sá o no tiene un Duhalde. ¿O vos ves algún héroe en el peronismo para hacerse cargo como si hiciera un cargo Rodríguez Sá y Duhalde? No, digo, de hecho, claro, creo que es el principal problema que hoy está transitando el peronismo, circula en torno a esa persona o a ese dirigente que, prevalezca por sobre el otro, con cuanto a la imagen hacia el afuera, después hacia adentro, obviamente que todo se discute y tiene que ser... El problema no es la imagen hacia afuera, es para la transición, no para la elección. Bueno, pero no, igual vos... Duhalde se hizo cargo, lo que tenía Duhalde no era el predicamento hacia afuera, el predicamento hacia adentro. Pedía silencio y el resto se callaba. Esta es la diferencia. Y si el problema es que no lo tenés, y sobre todo, si tenés alguna que otra figura, obviamente que en esta transición vas a estar absolutamente desgastado. ¿Está bien? Que fue lo que le pasó a Rodríguez Sá y a Duhalde. Vos no vas a pensar que Rodríguez Sá era mucho menos inteligente que Kirchner, ¿no? No, de hecho ahora viene planteando diferentes cuestiones y también hay que ver la gestión que realizó en su provincia. Que fue muy buena. Excelente. Bien, entonces ya era excelente en el 2001. Sí. ¿Y entonces por qué estuvo una semana? Bueno, porque la crisis, cuando se desencadena, genera estos fenómenos. Pero se puso el país al hombro en una semana extraordinaria que le hizo tomar conciencia al pueblo argentino que el plan de convertibilidad estaba terminado. Vos no te olvides que los progresistas, los que ahora te quieren enseñar política, estaban en el frepaso y decían que el plan de convertibilidad estaba bien y habían llevado a caballo al Ministerio de Economía. ¿Está bien? Sí. La mayoría de los que ahora te quieren enseñar cómo es la estrategia política estaban en el frepaso.
y llevaron de ministro a Cavallo. Lo que pasa es que a veces, viste, nosotros acomodamos la verdad histórica como nos parece, y no es así. Si no, revisá los economistas del progresismo y revisá los economistas del Frepaso y los que estuvieron en la Alianza, y vas a ver que son los mismos. Y son los mismos los que hablan hoy que los que hablaban en la época de la Alianza. No es que solo los neoliberales o los oligarcas son los mismos, los progresistas también. Guillermo, nos ahora, quedamos... no tuvieron razón antes, ni van a tener razón ahora. Porque la verdad histórica la sigue teniendo el peronismo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es juntar la familia. Después que juntás la familia, los invitamos a participar en el frente electoral, siempre generosos como somos. Ahí pone el agua para los fideos. A los progresistas y a los nacionalistas. Porque los nacionalistas ya se dieron cuenta que este es un gobierno anglófilo. Por lo tanto, van a volver a votar el peronismo. Y con eso tenemos que sacar el 45% de los votos. Si lo hacemos, no tengan ninguna duda que vamos a avanzar hacia la felicidad de nuestro pueblo. Y si no, que la historia nos juzgue. Guillermo, te agradezco mucho esta comunicación, ya me pasé unos minutitos en el horario del siguiente programa, así que tenemos que ir finalizando. Invitado a cuando quieras a visitarnos acá al estudio y charlar un poco más extenso. Mira, el objetivo de las conversaciones es que se genere el debate para encontrar el mejor conocimiento. Que como decía Facundo Cabral, Perón y Kirchner, siempre están abajo. Cuanto más abajo estés, más conocimiento verdadero va a haber. Si conseguimos eso, valió esta charla que tuvimos. Y si no, bueno, gracias igual por llamar. Sí, valió y me dejaste pensando en varias cosas. Te agradezco mucho y la seguimos en otra ocasión. Chao, Pedro. Abrazo grande.